Buenas noches, amados hermanos, el Señor les bendiga. Una vez más estamos para estudiar la palabra de nuestro Dios y recordemos que estamos en lo que llamamos Semana Santa, la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y hoy vamos a tener un estudio interesante donde vamos a hablar y vamos a aprender algunos términos y costumbres culturales para la época de Jesús de cómo celebraban la Pascua. El texto base que vamos a leer está en Lucas capítulo 22, verso 14 y 15, que dice de la siguiente manera: Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Oremos, amados hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, Señor, que en esta semana, el cual recordamos tu pasión por nosotros, hoy estamos dispuestos para escuchar tu palabra, para ser edificados, pero sobre todo recordar, Señor, esos momentos difíciles por el cual tú pasaste por amor a cada uno de nosotros. Señor, bendice esta palabra, este estudio bíblico, y que mis hermanos, Señor, a pesar de los momentos difíciles, puedan ser edificados. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que el título del estudio de hoy es Jesús celebra la Pascua. Así que vamos a empezar, hermano, definiendo qué es la Pascua. La Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, que significa pasar de largo. Es una fiesta que fue instituida en Egipto con el fin de conmemorar el acontecimiento fundamental de la liberación de los israelitas. Eso podemos leerlo en Éxodo capítulo 12. Y se celebra en el primer mes del año llamado Nisan, es decir, entre marzo y abril. La fiesta de la Pascua es una de las fiestas muy importantes para los judíos. Todos los años ellos lo celebran recordando de su liberación de la esclavitud de Egipto. Es una de las 3 fiestas que se celebran, hermanos queridos, anualmente. La Pascua tiene una característica, es que es un recordatorio para los judíos. Es decir, ellos hacen cuando celebran la Pascua, lo que hacen es recordar de ese momento histórico importante cuando ellos encontraron su liberación. Y hay un versículo, ¿verdad? En el capítulo 12, porque si vamos a estudiar la Pascua, eso está en Éxodo capítulo 12, y vamos a analizar algunos versículos. Y en este caso, la Pascua como una fiesta que recuerda a los judíos, en el versículo 14 dice lo siguiente: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraré. Vea que en este versículo que usted está leyendo, hay 2 cosas importantes que nos afirma. Primero, que os será en memoria, es decir, que les hará recordar de ese momento relevante e importante. Pero también dice que es una fiesta solemne para Jehová. Todo judío, desde la época de Moisés hasta el día de hoy, tiene en mente que esa fiesta se lo está dedicando es a Jehová. En el versículo 42 dice: es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Vea que en este versículo 42 se vuelve a reafirmar y explicar que la celebración de la Pascua en esa noche es para recordar que Dios lo sacó de la tierra de Egipto. Y también afirma que lo que deben celebrar esa fiesta son todos los hijos de Israel en sus generaciones.
Y eso lo vemos hasta el día de hoy, judíos que se reúnen en todo el mundo a celebrar esa fecha importante para la nación de Israel. Así que la fiesta lo que hace es recordar ese momento histórico. Y pienso que lo que ha ayudado a que los judíos todavía mantengan actualmente su identidad y sus costumbres es gracias a que ellos no solamente se reúnen para celebrar, sino recordar siempre ese momento asombroso cuando Dios los libertó de Egipto y los llevó a una tierra que fluye leche y miel. Ahora bien, la Pascua egipcia y la Pascua permanente. Para los judíos hoy en día hay una diferencia entre la Pascua egipcia, que fue en el momento que Dios instituyó esta fiesta antes de sacarlo de Egipto. Los judíos hoy le llaman la Pascua egipcia. ¿Por qué? Porque ellos celebraron la fiesta de una manera diferente al día de hoy. Ellos la celebraron de pie y apresuradamente. Y eso de pie, para los rabinos, dicen que ellos la celebraron en condición de esclavitud. Pero también los rabinos dicen que la Pascua de ahorita le llaman permanente. Y eso de permanente tiene el nombre después que ellos vinieron de Babilonia. Y la diferencia es que ellos ahora celebran la Pascua sentados o reclinados. Y eso es símbolo de libertad. Así que hay dos Pascuas, la Pascua egipcia, que ya ocurrió un momento, en el momento histórico, en la época de Moisés, y hoy en día ellos participan de la Pascua permanente, que hace énfasis en la libertad. En la Pascua egipcia hay algunas cosas que son muy diferentes a la Pascua de la actualidad, donde se le han agregado algunas cosas a los elementos de la fiesta que más adelante estaremos conversando. Detalle de la Pascua en Egipto lo podemos buscar, hermanos queridos, en Éxodo capítulo 12 y el capítulo 13. Pero como el texto es muy largo, vamos a mencionar los detalles importantes que hacen referencia a cómo Dios instituyó esta fiesta. Esta fiesta de la Pascua no es algo que se le ocurrió a Moisés ni al pueblo de Israel, no, fue una fiesta revelada por Dios para el pueblo de Israel. Así lo que vemos en la Pascua, recordemos que en la Pascua se sacrifica un cordero. Entonces lo primero que vemos en el capítulo 12 es que hace énfasis que el animal para el sacrificio debía ser un cordero macho de 1 año y sin defectos. Recordemos, hermanos queridos, que todo lo del Antiguo Testamento, la ceremonia, las tipologías, siempre hacen referencia al Mesías. El escritor de los Hebreos, él decía que todo lo del Antiguo Testamento son sombra de lo que había de venir. Eran sombra de lo que iba a significar en la persona del Mesías. En este caso, habla del animal, debía ser un cordero macho de 1 año y sin defecto. Y si vamos a hacer una tipología en la persona del Mesías, coinciden que en Jesús como nuestro cordero sin defecto significa que era sin pecado. Lo segundo es que el cordero debía ser apartado el día 10, es decir, consagrado para la Pascua, y el día 14 debía ser sacrificado entre las 2 tardes del mes Abib. Del mes Abib, que posteriormente, más adelante, se le puso el nombre de Nisan. Así que es interesante que del día 10 al día 14 pasaron 4 días donde el cordero iba a ser apartado para el sacrificio. Es interesante que los que estudian la tipología en el Antiguo Testamento hacen referencia que esto tiene alguna alusión a nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo, cuando tuvo su entrada triunfal, después de esta entrada triunfal, Él participó del Cordero de la Pascua 4 días después.
y ese día fue arrestado y algunos dicen que fue crucificado, como enseña la Biblia, perdón. También dice que debían colocar la sangre en los 2 postes y dinteles de las puertas de sus casas. Esa fue la orientación que Dios le dio al pueblo de Israel en Egipto. Recuerde que en el capítulo 12 hace referencia a que Dios ahora iba a castigar a todos los primogénitos del faraón y de todo Egipto, para que pudiera permitir que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto. Así que Dios le da las instrucciones a ellos que debían sacrificar el cordero en la noche de la Pascua y colocar la sangre en los postes y dinteles con el fin de que Dios pasara por alto esas casas para que no traer juicio o para que los primogénitos no mueran. También, mis hermanos, debían comer la carne asada al fuego y panes sin levadura, en hebreo maxot, y con hierbas amargas. La Pascua egipcia tenía esas 3 cosas diferentes. 3 cosas muy elementales: la carne asada al fuego, panes sin levadura y con hierbas amargas. Los panes sin levadura, hoy en día, los judíos, antes de celebrar la Pascua, ellos tienen que limpiar toda su casa de toda levadura que puedan encontrar. La levadura simboliza hipocresía, maldad y pecado. Así que la Pascua egipcia tenía esos 3 elementos básicos de las Pascuas: las hierbas amargas, repito, carne asada, panes sin levadura y con hierbas amarga. Se le dice panes sin levadura porque el tiempo que salieron ellos de Egipto no dio tiempo que la masa leudara. Así que esta fiesta, la Pascua egipcia, tenía estas cosas elementales. Pero al pasar los años, como usted puede ver en la gráfica, la fiesta de la Pascua, los rabinos agregaron algunos elementos a la celebración de la Pascua. Agregaron las 4 copas, agregaron el hueso sin carne, también agregaron un huevo para hacerles recordar de los sacrificios que ellos realizaban en el templo, sobre todo el sacrificio del cordero en el templo, y el huevo también les recuerda del sacrificio llamado Chagigá, que también se celebraba en el tiempo de la Pascua, pero que también les hace recordar de los sacrificios del templo. Así que cada uno de estos elementos tiene alguna simbología que les hace recordar de ese momento histórico. Hay otras cosas que más agregaron ellos a la cena de la Pascua, que tiene alguna referencia importante para los judíos. Así que recordemos entonces que ellos debían comer la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Así que podemos afirmar claramente que la Pascua egipcia era una Pascua sencilla. También debían comerlo en familia, en sus casas, reunidos, pero también debían comerlo de pie y apresuradamente y vestidos para viajar. Así como usted está viendo en la gráfica, esas fueron las directrices que Dios le dio al pueblo de Israel. Y cuando leemos todo el capítulo 12 y parte del 13, nos damos cuenta de que en esa noche, a la medianoche, es que Jehová trajo juicio sobre Faraón, donde todos los primogénitos murieron ese día. Solamente a los judíos fueron bendecidos y protegidos. ¿Por qué? Porque el ángel que pasaba por las casas y veía la señal de la sangre, pasaban de largo. Así que eso también tiene alguna simbología en cuanto a la redención cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo. Si ellos fueron salvos para ese momento, todos los primogénitos fueron salvos por la sangre, también nosotros que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Así que ellos tenían que comerlo de pie
y estar preparados y vestidos para viajar. Y resulta que después de la medianoche, cuando el faraón se dio cuenta de lo que había acontecido, este hombre cedió a que el pueblo de Israel saliese de Egipto. Y todos conocemos la historia y salieron apresuradamente. Por eso es que la fiesta de la Pascua tiene esa acontecimiento histórico importante para ellos, porque les recuerda ese gran momento. En la Pascua, hermanos, se debe explicar el significado de cada elemento. Es decir, que los judíos, para ellos, al celebrar la Pascua, es el deber de explicar el significado de cada uno de los elementos que hay en la mesa. Y es interesante, hermano, que la Mishnah, cuando hablo de la Mishnah es la tradición de todos los rabinos y judíos, que primeramente era una tradición oral, pero después fue puesta en escrito en el año 200 después de Cristo. La Mishnah significa repetición. Así que la Mishnah, como libro sagrado que habla de las tradiciones y costumbres de los judíos, en Peshin, que significa Pascua, en el capítulo 10, verso 15, dice que el Rabí Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo, dice: todo el que no explica 3 cosas en la Pascua no ha cumplido el deber que le toca. Estas 3 cosas son el cordero de la Pascua, el pan sin levadura y las hierbas amargas. El cordero de la Pascua significa que Dios pasó por alto el lugar rociado con sangre en las casas de nuestros padres en Egipto. El pan sin levadura significa que nuestros padres fueron liberados de Egipto con apresuramiento. Y las hierbas amargas significa que los egipcios amargaron las vidas de nuestros padres en Egipto. Es interesante que esta tradición oral que menciona a Gamaliel, el maestro del apóstol Pablo, afirma claramente que en la Pascua se debe explicar estos elementos, qué significan. Y dice que el que no lo explica no ha cumplido con el deber de la Pascua. Así que eso es importante en la fiesta de los judíos. Los judíos en la Pascua se deben identificar a sí mismos con lo que salieron de Egipto. No solo basta con explicar la importancia de la Pascua y los elementos que ésta tiene, sino que ellos también se tienen que identificar a sí mismos con ese acontecer histórico que ocurrió en esa época. Mire lo que dice Gamaliel, maestro de Pablo. Dice: de generación en generación, cada uno debe considerarse a sí mismo como si él mismo hubiera salido de Egipto. Porque así está escrito, Éxodo 13, verso 8, y lo contarás aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Gamaliel entonces afirma que cuando se le explica al hijo de lo que significa la Pascua, debía hacerlo como si él hubiera estado en ese lugar. Como ahí está subrayado, lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Eso habla de una identidad. Eso habla que estoy identificado con mi nación y estoy identificado con ese momento histórico. Por eso es que los judíos hasta el día de hoy siempre van a recordar ese momento porque lo hacen como suyo propio. Qué bonita enseñanza que nos da este versículo y esta tradición, donde nosotros también deberíamos tener también una identidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros somos sus hijos y Él dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por Él. Es decir, identificarme que somos su siervo. Ahora bien,
Ya explicamos, ¿verdad?, todo lo que es la Pascua egipcia y cómo los judíos, para ellos era importante explicar los elementos y todo lo que acontece y lo que significó la fiesta de la Pascua. Pero ahora vamos con Jesús, vemos a Jesús celebrar la Pascua con sus discípulos y vamos a ver algunas cosas interesantes que a veces pasamos desapercibidos cuando leemos los evangelios. Vamos a leer en Lucas, ahí como usted lo está viendo, Lucas capítulo 22, versos 7 al 13, y dice así: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Es decir, ya estaba preparado, estaba limpio y libre de toda levadura que hubiese por ahí. Y dice: preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Algo interesante que vemos en este versículo es que Jesús le da la encomienda a Pedro y a Juan que vayan y preparen la Pascua para que la comamos. Y en la última parte del versículo dice: y prepararon la Pascua. Pero esto significaba para los apóstoles ir a buscar el lugar, el aposento alto, pero también hacer los preparativos y la ceremonia del sacrificio del cordero para ser llevado en el templo. Pero resulta que Lucas, resumiendo la historia, no nos da detalle de lo que hicieron Pedro y Juan cuando fueron al templo a preparar y a sacrificar el cordero para celebrar la Pascua. Y hoy vamos a aprender, y quiero que usted se imagine ese momento cuando los apóstoles Pedro o Juan, uno de ellos dos, tuvo que haber llevado el cordero para ser sacrificado en el templo. Por eso es importante que voy a hacer referencia con un pastor presbiteriano judío que se llama Edersheim Alfred o Alfred Edersheim, ¿verdad? Él nació en una familia judía, se crió como judío ortodoxo, aceptó a Jesús como el Mesías, se volvió pastor presbiteriano y también dominaba muchos idiomas y conocedor del hebreo, conocedor del griego del Nuevo Testamento y conocedor de los libros tradicionales de los judíos, el Talmud, la Mishnah. Alfred Edersheim escribió un libro llamado El Templo, que yo lo recomiendo, y voy a citar a Alfred Edersheim porque él, como conocedor de la Mishnah, él explica en forma detallada cómo los apóstoles hicieron ese ceremonial de ir al templo y presentar el cordero para celebrar la fiesta de la Pascua. Y eso de presentar el cordero de la Pascua, eso está en la Mishnah, en Pesajim, como usted lo puede ver en la diapositiva, en capítulo 5, versos 5 al 7, donde hay una descripción que es lo que hacían los judíos cuando iban al templo a presentar el cordero para el sacrificio de la Pascua. Así que me van a disculpar, pero vamos a leer un poquito y quiero que en este momento ponga su imaginación a pensar en ese momento y a trasladarse en la época de Jesús, y podría haber sido Pedro o Juan, uno de los dos tuvo la encomienda de llevar
el cordero al templo. Y quiero que usted haga se imagine esa escena para ese momento y usted va a encontrar que va a ser muy interesante. Así que procedamos a leer lo que nos describe este gran erudito cristiano mesiánico, por decirlo así, que aceptó a Jesús como Mesías y erudito. Mire cómo lo describe. Vamos a leerlo, por favor. Dice así: mientras el Salvador seguía esperando con los otros discípulos fuera de la ciudad, Pedro y Juan estaban llevando a cabo los preparativos. Siguieron la abigarrada muchedumbre, todos llevando sus corderos para el sacrificio al monte del templo. Aquí quedaron agrupados en 3 secciones. Se hacía de esta manera. La primera de las secciones de festejantes, con sus corderos pascuales, se admitía dentro del atrio de los sacerdotes. Cada división debía consistir de no menos de 30 personas. 3 por 10, el número simbólico de lo divino y lo completo. De inmediato se cerraban las enormes puertas detrás de ellos. Esas eran puertas que se tenía que cerrar entre 10 personas. Los sacerdotes daban un triple toque con sus trompetas de plata cuando la Pascua era inmolada. En conjunto, la escena era de lo más impresionante. A todo lo largo del atrio hasta el altar del holocausto, los sacerdotes esperaban en 2 filas, la primera sosteniendo cuencos de oro y la segunda de plata. En estos cuencos, un sacerdote recogía la sangre de los corderos pascuales que cada israelita sacrificaba por sí mismo como representante de su compañía en la cena pascual. En este caso no sabemos si fue Pedro o Juan. Ellos tenían que sacrificar el cordero de la Pascua. Y dice, y el sacerdote pasaba el cuenco o el envase a un colega suyo, recibiendo luego otro cuenco vacío. Y así iban pasando los cuencos con la sangre al sacerdote en el altar, quien la echaba en un chorro a la base del altar. Es decir, la sangre del cordero de la Pascua, su sangre era echada en la parte media baja del altar. Y dice, mientras esto iba así, se levantaba un solemne himno de alabanza. Imagínese ese momento, hermano. Y dice, conduciendo los levitas en el cántico, mientras que los oferentes o bien lo repetían tras ellos o bien respondían. El pueblo repetía cada primera línea de un salmo, mientras que a cada una de las otras respondía con un aleluya o alabar a Jehová. Este servicio de cántico consistía en el llamado Halel, que significa alabanza, que comprendía los salmos 113 al 118. Y era algo así, lo explica Alfred Edersheim. Los levitas comenzaban, y esto en forma de cántico. Tenga eso presente, esto era en forma de alabanza mientras se sacrificaban los corderos. Los levitas comenzaban diciendo aleluya, que significa alabar a Jehová, y el pueblo repetía aleluya, en forma de cántico, por supuesto. Los levitas decían alabad, siervo de Jehová, y el pueblo respondía aleluya. Los levitas decían alabad el nombre de Jehová, y el pueblo respondía aleluya. De manera similar que cuando se concluía el Salmo 113, el Salmo 114, los levitas decían cuando Israel salió de Egipto, el pueblo repetía cuando Israel salió de Egipto. Los levitas decían la casa de Jacob, de un pueblo de lengua extraña. El pueblo respondía aleluya. Imagínense la gran cantidad de personas y ese momento tan solemne, haciendo recordar a través de las alabanzas de todo lo que Dios había hecho con ellos. Y dice que de la misma manera, repitiendo cada primera línea y respondiendo el resto hasta que llegaban al Salmo 118, en que además de la primera, el pueblo también repetía estas 3 líneas. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos haga prosperar ahora. Y bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y ahí finalizaba la ceremonia de ofrecer el sacrificio
el cordero de la Pascua. Eso tuvo que haberlo hecho tanto Pedro o Juan. Uno de los dos fueron a ese lugar, hicieron la cola, sacrificaron el cordero de la Pascua y después que hicieron todas las alabanzas y las trompetas y todos esos actos solemnes, ellos fueron al aposento alto, pero también se encargaron de preparar el cordero para asarlo al fuego. Todo eso lo hizo Pedro y el apóstol Juan. Esas son cosas, hermanos, que los evangelios no nos explican estos detalles, pero esto nos enriquece y nos permite conocer cómo era la fiesta para ese momento. Y recordemos que en la fiesta de la Pascua venían los judíos de la diáspora o de la dispersión, venían de todas partes del mundo conocido para el momento y ellos iban a celebrar la Pascua. Ahora, cuando hablamos del aposento alto, ese es el lugar donde ellos fueron a celebrar la Pascua. En el Lucas capítulo 22, como usted está viendo, dice, verso 14, que dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con usted esta Pascua antes que padezca. Este texto bíblico es dramático porque nos habla de todos los sentimientos profundos del corazón de Jesús, porque dice que él deseaba comer esa Pascua porque iba a ser la última y donde él también iba a instituir la cena pascual con un gran significado de redención para la humanidad. Ahí en la imagen, mis hermanos, usted puede ver el lugar tradicional que se piensa que fue el lugar, que es el lugar del aposento alto, donde se celebró la Santa Cena, donde los apóstoles, Jesús se reunió con los apóstoles y participaron de la Pascua, pero también era el lugar donde se reunieron los apóstoles y más los de 120 y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Aquí dice, ¿verdad?, que es el lugar de Jerusalén donde Jesús cenó con los apóstoles la última cena antes de morir en la cruz. Y es también el lugar donde se reunían los apóstoles después de la resurrección de Cristo, donde se encontraban durante de Pentecostés. Hoy en día ese lugar le pertenece a los judíos. Ahí no hay reuniones religiosas. Está prohibido por las autoridades judías. Así que por tradición ese se considera, según es el aposento alto, el lugar. Así que los apóstoles y Jesús se reunieron en ese lugar para participar de forma muy privada de esa fiesta solemne. Esta foto también tiene algo que nos va a enseñar de cómo era la forma de sentarse en el Oriente en la mesa en la época de Jesús. Porque uno de los evangelios dice y se sentaron a la mesa. Pero resulta, hermano, con esta gráfica que ustedes están observando, esta era la forma tradicional como ellos se sentaban en las mesas a la hora de participar o comer del cordero de la Pascua. Ellos se sentaban recostados, como usted puede ver en las figuras. Es más o menos una representación de cómo en la época de Jesús participaban de la Pascua. Los estudiosos piensan que la forma en que Jesús participó en la Pascua, la mesa estaba en forma de U y los apóstoles estaban a los alrededores. Como ustedes se pueden fijar, esta figura, de acuerdo a las costumbres de la época, nada tiene que ver con las figuras modernas de la Santa Cena, sobre todo la de Leonardo da Vinci, que no se da a la realidad. Así que esta es la forma, la manera como ellos se sentaban para participar de la la Pascua, perdón. La importancia del vino en la Pascua. Uno de los elementos importantes de la Pascua es el vino. Recuerde que en la Pascua egipcia no se menciona el vino, pero ahora en la Pascua permanente y en la época de Jesús sí entra lo que es las 4 copas o el vino. Es importante. Es tan importante, mis hermanos,
que el Talmud, por lo menos aquí, dice, no se menciona en la ley, pero estaba estrictamente ordenado por la tradición. Esto es producto de los rabinos o los maestros de la ley que de alguna manera hicieron que el pueblo aprendiese esa tradición, y vemos que Jesús también se apegó a esa tradición que tendría algún significado espiritual. Aquí dice, según el Talmud, otro libro que habla de las tradiciones de los judíos, sobre todo el de Jerusalén, dice, tenía el designio de expresar el gozo de Israel en la noche de la Pascua. Eso es lo que define el Talmud. Así que el vino tenía gran importancia para celebrar la Pascua. Por supuesto, no se sabe a ciencia cierta cuándo fue que se introdujo o formó parte de la fiesta de la Pascua el vino. Aquí dice, hasta a los pobres se le exigía que debían obtener las 4 copas en la Pascua. Y así lo afirma el Talmud. Mire lo que dice. Dice, el pobre, dice, debe vender o empeñar su manto o empeñarse a sí mismo por estas 4 copas de vino. Así era tan importante el vino que no podía faltar a la hora de participar de la Pascua. Y era tan importante que el mismo Jesús participó del vino, y todos sabemos la connotación que le dio, haciendo referencia a la redención que hizo por todos nosotros. Así que el vino es un elemento importante a la hora de la participación de la Pascua en la época de Jesús. Así que el vino no podía faltar en las mesas de los judíos, y hasta el día de hoy también. Aquí dice que con estas copas se simbolizaban las 4 acciones divinas que Dios realizó en Éxodo capítulo 6, versos 6 al 7. De ahí tradicionalmente todos los rabinos, sacan de ahí, de esa base bíblica, para hablar de las 4 copas. Dice el texto, por eso anuncia esto a los israelitas, yo soy el Señor, yo los libraré de los trabajos forzados que les imponen los egipcios, los salvaré de la esclavitud que ellos les someten, y los rescataré con el poder de mi brazo, infligiendo severos y justos castigos. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así tendrán que reconocer que yo soy yo el Señor que los libró de todos los trabajos forzados de Egipto. Tradicionalmente los rabinos tienen como basamento bíblico para hablar de las 4 copas, de estas 4 palabras que están subrayadas: libraré, salvaré, rescataré, haré de ustedes mi pueblo. Y ellos le han llamado a estas 4 copas del Seder, que significa orden, o del orden pascual. Estas 4 copas le llaman copa del Kiddush, santificación, copa del juicio, copa de redención o bendición, y copa de alabanza. Y hay una 5ª copa, hermanos, llamado copa de Elías. Esta copa no se bebe, se deja simbólicamente en una esquina de la mesa a la espera de que la beba Elías cuando llegue. Esta copa de Elías, hermanos, es interesante porque el judío hoy en día, esta de la copa Elías no existía en la época de Jesús. Eso fue algo que fue añadido más adelante en la tradición judía. Pero hoy en día, y cuando se celebra la Pascua, los judíos apartan una silla para el profeta Elías y colocan un vaso de vino para el profeta Elías. Antes de finalizar la fiesta, uno de los niños va a abrir la puerta para darle la bienvenida a Elías, porque ellos tienen la esperanza de que Elías es el que va a profetizar, va a anunciar la venida del Mesías. Entonces el niño, ¿qué hace? Él abre la puerta para dar la bienvenida a Elías, para decir vino, por supuesto, y cuando el niño se da cuenta de que Elías no vino, regresa triste, toma la copa de vino, ¿verdad? Y derrama el vino, expresando de que Elías no ha llegado, y si no ha llegado, no va a llegar tampoco el Mesías.
Así que en la época de Jesús, en el momento que participa de la Pascua, no existía la copa de Elías, sino estas 4 copas. Y estas 4 copas, ¿verdad?, tienen gran significado. Por lo menos cuando dice copa del Kiddush o santificación, es la copa donde se consagra y se le da gracias a Dios por el vino. La copa del juicio, ¿verdad?, que habla que hace recordar del juicio de las plagas que Dios trajo a Egipto. Después viene la copa de la redención, cuando Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto. Y después viene copas de alabanza, donde se canta el Jalel, del salmo, que son el Salmo 113 al Salmo 118. La primera copa. Ahora vamos a pensar que estamos en el aposento alto y Jesús, como el principal, el que va a iniciar la fiesta de la Pascua, debe tomar la primera copa. Cuando leemos los evangelios, según los estudiosos, los evangelios no mencionan las 4 copas, sino la primera y la tercera copa. Por supuesto, participaron de las 4 copas, pero los evangelistas se enfocaron en la primera y en la tercera. Así que vamos a leer cuando Jesús participó de la primera copa. Y dice, en Lucas capítulo 22, verso 17, y habiendo tomado la copa, dio gracia y dijo, toma esto y repartirlo entre vosotros. Esta fue la primera copa. Y aquí dice que la cena pascual comienza cuando el principal del grupo tomaba la primera copa de vino en su mano y daba gracia por ella con estas palabras. Es decir, decía estas palabras: bendito tú, Jehová nuestro Dios, que has creado el fruto de la vid. Y la oración era más larga, es más larga. Pero así empezaba la oración, bendiciendo a Dios por haber creado el fruto. Es decir, que esa copa era consagrada. Y dice en Juan capítulo 3, dice, entonces se bebía la primera copa de vino y cada uno se lavaba las manos. Así que podemos imaginar los apóstoles tomando la primera copa del vino, lo que llaman el vino de la santificación, y se lavaban las manos. Pero Juan capítulo 13, verso 5, habla algo inusual, algo que nunca había ocurrido, que ahora Jesús va a agregar en este caso, que sorprendió a los apóstoles. Es que ahora Jesús en esta oportunidad aprovecha para darle una enseñanza de humildad y empieza a lavar los pies a los apóstoles. ¿Por qué menciono esto? Para que veamos la secuencia de los acontecimientos, cómo Jesús en esta fiesta importante de la Pascua también aprovecha el momento para darle enseñanza de humildad y darle enseñanza de que ellos deben ser servidores. Así que en esa primera copa, antes de participar de la Pascua, se lava las manos y Jesús en ese momento es que empieza a mostrarse como un excelente maestro en lavarle los pies a los apóstoles. Después viene lo que se llama el partimiento del pan. Recordemos que el pan, ¿verdad?, también tenía un gran significado para el pueblo de Israel, porque les recordaba de ese momento de salir apresurados de Egipto sin que ese pan se pudiese leudar. Así que en Lucas 22:19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Es interesante, mis hermanos queridos, porque los rabinos dicen que primero se debe partir el pan, entregarse, repartirse y después es que se da gracia. Ellos dicen que no se puede dar gracia primero porque ya el pan se debe partir, porque los pobres comen los panes partidos. Así que los rabinos primero daban los pedazos de pan y después que daban gracia. Aquí en el caso de nuestro Señor Jesucristo,
hace un cambio totalmente diferente. Primero da gracias y reparte el pan, dándole un significado totalmente diferente como los judíos le daban en la época de Jesús hasta el día de hoy, instituyendo la cena. Aquí dice: el Señor instituye su cena, dio primero las gracias y luego partió el pan. Es decir, habiendo dado gracias, lo partió. Rompiendo con la tradición judía, Jesús en ese momento empieza a instituir la Santa Cena y dándole un significado grandioso de lo que significaba ese pan para la humanidad. Es decir, el mismo Cristo, el pan simboliza su cuerpo que es dado por nosotros. Después viene la tercera copa, que es lo que menciona Lucas, y eso está en Lucas capítulo 2, verso 20. Dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esta era la copa que Jesús conectó con su propia cena. Pero es interesante que esa copa, hermano, esa copa se le llama la copa de la bendición. Aquí dice: en los escritos judíos recibe el mismo nombre que le da el apóstol Pablo, la copa de bendición. Y dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Esa tercera copa, hermano, los judíos en esa tercera copa, es una tercera copa donde ellos hacen mención de juicio para las naciones. Y en esa tercera copa, Jesús no hace juicio a las naciones, sino que esa copa, que es la copa de bendición, es la copa también de la redención. Así que en esa tercera copa es que Jesús nos habla de que su sangre, que es vino, simboliza su sangre que trae redención para la humanidad. Así que en esa tercera copa Jesús le da otro significado totalmente diferente, como en el día de hoy le dan los judíos a la fiesta. Así que el pan y el vino tiene una conexión con la Pascua judía, pero con un significado con el Mesías que trae redención para la humanidad. Ahora, esto es importante. Jesús es nuestra Pascua. ¿Qué significa eso? Que Jesús fue sacrificado por nosotros. Mire que Pablo dice, 1 Corintios, Pablo dijo: nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Y el versículo 8 dice: así que celebra la fiesta, pero también dice: libre de toda levadura. Así que, hermanos queridos, está claro que la comunidad apostólica vio un vínculo entre la muerte de Cristo y la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento. Ahora, Jesús es nuestra Pascua. ¿En qué sentido, hermanos queridos? Jesús nos rescató del pecado, nos liberó del pecado, derramó su sangre para perdón de pecado, y Él seguirá siempre será nuestra Pascua. Y eso nos enseña, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo lo que pide de nosotros es fidelidad y comunión con Él. Lo que el Señor quiere es que tengamos comunión con el Señor. Y eso es lo que es el enfoque de la Santa Cena, a la cual nosotros como creyentes participamos. Por eso es que se habla de la Pascua judía y la Pascua cristiana, o la Pascua del cristiano. La Pascua cristiana hace énfasis en Jesús, que Él murió por nuestros pecados, donde hacemos mención del pan y el vino que simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando participamos, ¿verdad?, estamos en comunión con Él, y Él quiere estar en comunión con su pueblo. Por eso, hermanos, la razón por la que Jesús fue a Jerusalén esa última vez no fue solo para celebrar la Pascua, sino para convertirse en nuestra Pascua. Y Él, como Él es nuestra Pascua, debemos recordarlo todos los días, todo el tiempo,
Él en ese momento, en esa noche tan especial, así como los judíos recuerdan y hacen memoria de lo que Dios hizo con Él, también nosotros como cristianos debemos hacer memoria cuando participamos del pan y del vino, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y que se debe participar recordando que Él murió por nuestros pecados y que nosotros nos podamos mantener fiel a nuestro Dios. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de los tiempos difíciles, recordemos que nuestro Señor Jesucristo en esa noche, Él nos dijo que el vino simbolizaba su sangre, que era derramada por nosotros, y su cuerpo, que era entregado por ti y por mí. Estamos viviendo tiempos difíciles, mis amados queridos, es verdad, pero con nosotros está el Señor. Y mientras estemos en comunión con nuestro Dios, Dios nos dará la fortaleza y nos dará la salida. Así que, hermanos queridos, a pesar de todas las circunstancias adversas, el Señor es nuestro Cordero Pascual, y cuidémonos, hermanos, de la levadura, que simboliza maldad, pecado, hipocresía, sino seamos fieles a nuestro Dios y que adoremos a Dios con un corazón sincero y genuino. Así que, hermanos queridos, espero que este estudio haya sido de bendición y de edificación. Fue un estudio de aprendizaje cultural, pero sobre todo también podamos recordar y hacer memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Así que, hermanos, cuídate, Dios te bendiga.